Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos, a ver si conforme vayáis entrando comenzamos el tema de esta semana, que bueno, pues fue a petición de una de las fervientes eh, oyentes del programa de todos los miércoles. Buenas noches, José Alberto Díaz, Ramón Proust, buenas noches, Mari Ortiz, buenas noches. Me alegra un montón que bueno, pues vayáis entrando poco a poco y bueno, pues iremos tocando. Fali, buenas noches, tardes, noches. Matilde Madrid, exactamente igual, buenas noches. Y bueno, pues poco a poco ya como os digo, vamos viendo. Y conforme vayamos entrando, bueno, pues ya abordamos el tema, ¿de acuerdo? De todos modos, si algo se quedó pendiente de la semana pasada y alguien quiere formular alguna pregunta, que bueno, que no importa, que podéis formularla cuando queráis. Victoria, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Fuiste tú la promotora del tema de esta noche? De alguna manera dijiste que era un tema bastante interesante y bueno, pues vamos a abordarlo, el de la soledad, a ver qué tal sale y qué tal acogida tiene entre la gente que nos sigue y a ver si bueno, pues la gente se anima y colabora un poco. A ver, que ya empezamos directamente. ¿De acuerdo? Venga, voy esperando. Carlos, buenas noches. Hola, prima, buenas noches, cariño. Me alegro un montón que estés ahí. Un besito muy fuerte. Sara, buenas noches. Bueno, pues lo que, como os venía diciendo, el tema que esta noche quiero comenzar es el tema de la soledad. Viene más que nada al hilo del caso que tratamos la semana pasada de las mujeres manipuladoras, las mujeres maltratadoras. Y si no recordáis mal, bueno, pues os conté un caso en el cual, bueno, pues el caballero había vuelto a reincidir con la señora en cuestión. Pero yo os di mi opinión y claro, como no podía ser de otra manera, muy subjetiva, pero yo creo que si ese señor en un momento determinado volvió, fue por la soledad. Y esa soledad fue lo que, bueno, pues motivó de alguna manera el tema de esta noche, que nada tiene que ver con el maltrato, ni nada tiene que ver con los narcisistas, ni nada tiene que ver con los temas que generalmente son los que abordamos. Pero que, bueno, pues muchos hombres, y sobre todo más hombres que mujeres, cuando sufren este tipo de malos tratos o llamémosle manipulaciones, ya no malos tratos, sino manipulaciones, un hombre es bastante más difícil de que en un momento determinado encuentre, no que no encuentre una compañera para, bueno, pues para esos momentos, ¿no? Para cubrir esa soledad. Pero las mujeres llevamos bastante mejor el tema de cuando nos quedamos solas. Pero a los hombres les cuesta bastante más, entonces se encuentran solos y muchas veces reinciden en todo este tipo de casos, ¿no? de manipulaciones. Buenas noches Jesús, buenas noches Emilio, buenas noches Alberto, buenas noches Fernando. Y bueno, ya sin más, ya sabéis poco más o menos por qué se va a tocar el tema hoy de la soledad. Directamente puedo deciros que la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española nos dice que es, simplemente voy a basarnos en lo que es realmente esto. Buenas noches, Ana Francisco. Es aquella circunstancia de estar solo o sin una compañía. Esa es la primera acepción que nos da la RAE,
La segunda acepción que nos da es ese sentimiento de tristeza o de melancolía que tiene por la falta o la ausencia o, en su caso, la muerte de alguna persona o de algún allegado nuestro. La soledad, bueno, puede ser diversa, pero la que llega y la que realmente es la que nos causa ese dolor es esa soledad emocional. Esa soledad emocional es un estado mental, al igual que puede ser una depresión, porque es esa ansiedad es a tener ese miedo a estar solos, a no saber cómo reaccionar ante determinadas actitudes, determinadas faltas, determinadas ausencias. Claro, también al mismo tiempo está vinculada a esos sentimientos que pueden existir de incomprensión o de tristeza e incluso de inseguridad, que sería en ese caso el tema concreto o el que podríamos aplicar de alguna manera a el tema que hablamos la semana pasada, que se busca, se quiere salir de esa tristeza, se quiere salir de esa inseguridad y de esa sensación de falta. Entonces ese sentimiento, esa emoción que falta, por eso recurren a volver a incidir. O sea que se encuentran realmente tan solos que ahí es donde vuelven. Cuando el sentimiento de soledad emocional se implanta en nuestro ser, trae consigo eso que os he dicho, trae esa tristeza, trae esa angustia, esa ansiedad, incluso tenemos miedo, tenemos temor, porque no sabemos en un momento determinado cómo podemos reaccionar ante ese miedo, ante ese temor, y ese miedo y ese temor nos puede llevar a estados depresivos, a estados de ansiedad, que son muy, muy difíciles en un momento determinado de sobrellevar. Entonces hay que aprender a enfrentarnos de alguna manera a la soledad, porque hay el que sepamos de alguna manera sobrellevar esa soledad. Si la sabemos sobrellevar, evidentemente por mucho tiempo que pase nos vamos a acordar de la persona o del allegado o de la situación en la cual nos encontramos solos, pero tenemos que luchar y tenemos que buscar algo que nos ayude a salir, algún entretenimiento de estados para que ese estado emocional podamos salir de él y que no incurramos en esa depresión de alguna manera. José Tomás, buenas noches. Lourdes Álvarez, buenas noches. Carmen González Vicioso, buenas noches. Chesco, buenas noches. Eli Villa, buenas noches. Igualmente, buenas noches, Chesco, repito. Pues lo que os decía, y no podemos olvidar que hay determinadas clases de soledad y de las sensaciones que provocan también pueden ser muy diversas y de distintas intensidades. Podíamos en este caso resaltar que no es lo mismo estar solo que sentirse solo, porque una persona puede estar muy, muy acompañada, puede estar rodeada de miles y miles de personas y en el fondo estar completamente sola la persona, no sentir absolutamente nada. Entonces no significa, el estar rodeado de gente no significa que el estado de ansiedad, que el estado de soledad, no exista, sino todo lo contrario. La soledad lo que implica es estar solo,
Ese es el kit, me dice Victoria, ese es el kit, que en muchísimas ocasiones hemos estado en una reunión y a lo mejor me adelanto al guión. ¿Cuántas veces hemos estado en una reunión? ¿Cuántas veces hemos estado en una cena? ¿Cuántas veces incluso nosotros hemos preparado una cena para los amigos para, no sentirnos solos, sentir la necesidad de estar en compañía para dialogar, para cualquier cosa? Y sin embargo, por ejemplo, pues has preparado esa cena, has preparado esa reunión con los amigos y sin embargo, aun siendo tú en un momento determinado el anfitrión o la anfitriona de esa reunión, de esa comida, de esa cena, de lo que sea, te encuentras absolutamente solo porque miras a tu alrededor y dices, estoy con gente, pero realmente estoy completamente desubicada o desubicado en donde estoy y estoy entre gente amiga, pero no es un sentimiento, es una emoción que es lo que os decía antes, es esa emoción, es ese estado mental el que nos provoca y realmente nos sentimos solos, pero además y muy solos. Podemos estar rodeados, como digo, de muchísima gente, pero la soledad pesa y bueno, pues hay que buscar determinadas cosas para evitar caer en esto. Algunas personas se sienten solas debidas, pues por ejemplo, a una separación matrimonial e incluso a la muerte de un familiar. Es el sentimiento de soledad el que ahoga, es que te provoca ese estado ese sentimiento de soledad, te ahoga porque te lleva a ese estado de ansiedad, te provoca que tu cuerpo reaccione ante determinado miedo, porque es miedo lo que nos atenaza, no sabes, porque incluso hay muchísima gente que le teme tanto a la soledad que se vuelven hipocondríacos o hipocondríacas porque si me pasa algo y es que y todos los males, todos, absolutamente todos recaen, pero recaen porque ese estado mental, esa soledad es la que le provoca exactamente ese sentimiento, ese temor, ese miedo, esa lucha en un momento determinado, porque cuando llegas a un estado de ansiedad tan grande y caes en eso, en esa crisis, crees que vas incluso a morir, porque es una sensación que quien no haya tenido una crisis de ansiedad no sabe lo que es, pero realmente piensas que es un infarto y te vas a quedar prácticamente ahí. Pero es el cuerpo que teme a esa soledad, teme a eso, es mental, es esa sensación, como os he dicho antes, es ese estado mental el que nos provoca que sintamos esas cosas. O sea, por eso te decía, Victoria, que en un momento determinado nosotros hay veces que al tener esa soledad somos quien nos provocamos ese dolor y ese miedo al encontrarnos solos, aunque estemos rodeados de más gente. Podríamos dar muchos consejos, pero claro, los consejos es como aquel, la gente puede dar muchos consejos, pero hay que estar dentro y hay que saber exactamente por dónde se está pasando, porque ponernos en el lugar del otro es muy fácil, y ser empáticos también, y realmente debemos de ser empáticos con la gente que realmente está sola, porque debemos de escucharlos, debemos de estar ahí codo con codo, pero es fácil dar consejos, pero luego, ¿sabéis qué pasa? Que cuando una persona está sola por una pérdida o porque simplemente se encuentre solo, aun teniendo gente, ¿sabéis qué ocurre? Que luego ya cuando ha habido esa pérdida
o cuando se ha ido la gente de tu casa o de esa reunión que tú ya has abandonado, y te metes en tu casa, entonces te das cuenta de que realmente no hay nadie más que tú. Entonces los consejos pueden ser buenos, pueden ser muy buenos, y de hecho, por ejemplo, cualquier terapeuta te aconseja determinadas cosas para que no caigas en ese estado de ansiedad y en ese estado de temor, de miedo. Entonces vamos a nombrar unos cuantos consejos para que, bueno, pues la gente que se siente sola o que nos sentimos solos en un determinado momento, bueno, pues sepamos cómo podemos hacer frente a ese temor, a ese miedo que nos invade. En principio, bueno, pues habría que reconocer exactamente cuáles son los sentimientos que tenemos y sacarlos fuera, expresarlos. Porque si damos el primer paso de expresar ese sentimiento de soledad que tenemos, es evidentemente reconocer y aceptar que sí, realmente estamos solos, porque si no lo aceptamos nos estamos engañando a nosotros mismos. Entonces lo que hay que hacer es expresarlo, contarlo, sacarlo, hablarlo, sacarlo de nuestro interior y decir: es que realmente me siento así. Pero yo sé que para algunas personas es muy, muy difícil que sean capaces de admitir y de expresar libremente ese dolor que llevan dentro, y que, bueno, pues no saben cómo reaccionar. Entonces, un consejo, esto yo lo conozco porque ha habido gente que bueno, pues lo hemos hablado, y con profesionales, y te aconsejan en un momento determinado que escribas, que seas capaz de coger un folio, una hoja en blanco, y bueno, pues escribir lo que sientes. Es como si lleváramos un diario como cuando éramos niños o cuando éramos niñas, y expresábamos y contábamos todo lo que nos pasaba a lo largo del día. Bueno, pues los terapeutas aconsejan que escribamos y saquemos realmente eso que llevamos dentro, y que bueno, pues si en un momento determinado dices: bueno, pues no quiero sentir o escribir un diario porque lo considero una tontería, bueno, pues otra opción también que es muy, la verdad que va muy bien. Es como si dijéramos crearnos un amigo invisible. Vamos a ver, no con esto estoy diciendo que nos pongamos castillos en el aire, sino como si tuviéramos alguien a quien contarle todos nuestros problemas, o a quien expresarte. No con esto tampoco estoy diciendo que nos pongamos a hablar solos por la casa, ni nada de todo esto, sino como si fuera un amigo invisible y dijeras: bueno, pues yo tengo un amigo invisible y bueno, pues voy a escribirle una carta. Pero no digo que tengo un amigo invisible, sino que voy a escribirle una carta a fulanito, y ese fulanito o esa fulanita no existe, pero tú ya estás tratando de sacar ese sentimiento, esa soledad la intentas sacar y la intentas plasmar dentro de una hoja, de un papel, de cualquier cosa. Hay gente también que, por ejemplo, se dedica pues a gente que le guste pues escribir poesía. ¿Cuánta gente se levanta por las mañanas? Eso me ha pasado a mí, y no porque me sienta sola en un momento determinado, sino porque, pero me imagino que gente que tenga ese sentimiento de soledad, que en un momento determinado encuentre una liberación escribiendo una poesía, o escribiendo una canción, escribiendo cualquier cosa, pero siempre escribiendo, o buscando alguna cosa con la que distraerse, pues no sé, pues como bricolaje, como pintura, como cualquier cosa, pero cualquier cosa que los tenga entretenidos, que los tenga realmente
que olvides por un momento que estás solo y que puedes encontrar otras cosas que te pueden llevar a salir, o por lo menos intentar salir en esos momentos que tú estás realmente mal. Expresar nuestra soledad puede ayudarnos a descubrir otros sentimientos que están relacionados y que son la causa de los mismos. Y cuando te des cuenta de cuál es la causa exacta de tu soledad, podrás de alguna manera realizar los cambios que tienes que hacer en tu vida para poder salir de esa soledad. Pero tienes que reconocer, tienes que descubrir exactamente qué es lo que te lleva a esa soledad. Otro de los consejos es que no debemos encerrarnos en nosotros mismos, porque si nos encerramos en nosotros mismos nunca saldremos, nunca, porque es un círculo vicioso y a lo único que nos conduce es a no desarrollarnos como personas. Nos creamos un caparazón y ese caparazón nos evita o no nos deja abrirnos absolutamente a nadie. Entonces hay que salir de ese caparazón, no hay que encerrarnos en nosotros mismos, porque aunque tengamos esa sensación tan grande de soledad, lo mejor es buscar apoyo. Pero apoyo, no apoyo, por ejemplo, en casa, no, apoyo en casa en cuanto el consejo que os di anteriormente, sino ese apoyo de salir a la calle, el apoyo social, el apoyo de la gente, el apoyo de que está claro que no a la primera persona que te encuentres a la calle vayas a contarle tus problemas y vayas a decirle realmente que estás solo, no. Pero buscar ese apoyo en la sociedad, es buscar nuevas amistades, es abrirte al mundo de alguna manera, es no cerrar ni formar compartimientos estancos, porque si formamos compartimientos estancos estamos absolutamente perdidos. Entonces abrirnos al mundo, abrirnos realmente y buscar ese apoyo en la sociedad, en el campo social, en hacer esas nuevas amistades, porque evidentemente es lo que os diga, no vais a salir ahí directamente y al primero que venga o a la primera que venga, pues bueno, pues ahí está. Vamos a ver, hola Herminia, buenas noches, ya veo que has llegado. Lourdes, la soledad le ha volcado en escribir mis sentimientos y pensamientos y creé una página. Y me imagino, Lourdes, que te habrá servido absolutamente de muchísimas cosas, y de hecho estoy convencida de que te habrá ayudado a encontrar nuevas amistades, que otro de los consejos que más adelante veremos es exactamente eso que has dicho tú. Creé una página, te metiste porque es también una de las formas que podemos tener ahí. Mayra, buenas noches. Rosa, buenas noches. Bueno, pues eso que os decía. Y luego tampoco lo que no podemos tener es miedo, de alguna manera, a que la gente nos rechace. Porque si tenemos miedo al rechazo, nosotros mismos lo que vamos a hacer es frenarnos y no abrirnos a la sociedad. Entonces no puedes entablar nuevas amistades. No, si nosotros nos encerramos y tenemos miedo a que las nuevas amistades nos rechacen, evidentemente así no llegas a ningún sitio. Lourdes me dice que sí y amas personas. Lógicamente llegas a, vamos a ver, dependiendo a lo que tú llames amar a las personas, pero sí que se producen sentimientos muy profundos con gente que de alguna manera nunca sabías ni podrías imaginar que estaba ahí, y podías llegar a sentir algo por esa persona que aunque no sea amor, o sea, no amar, pero sí ese sentimiento que te ayuda a tener una ilusión, a abrirte socialmente, como se estaba comentando.
siempre tenemos que dejar de lado, siempre, siempre, porque si no estamos abocados al fracaso, al rechazo. Tenemos que evitar, sacar siempre de nosotros el miedo, porque el miedo lo que hará será siempre atenazarnos. Nos atenazaba cuando teníamos una relación tóxica. En cualquier situación que tengamos que sea difícil, si no ponemos algo de nuestra parte, ese miedo al rechazo, a cualquier otra cosa, nos va a frenar, nos va a echar hacia atrás. Entonces no dejemos que ese miedo nos invada y que nos deje paralizados ante la sociedad. Luego, lo que os comentaba al principio, de que hay veces que estamos solos y estamos solos, y hay veces que estamos con mucha gente y seguimos estando solos. Bueno, pues otro de los consejos es que tenemos que tener una actitud mucho más activa en todos los sentidos, porque ¿qué pasa? ¿Qué es la soledad realmente? La soledad, aparte de ser un estado mental, aparte de eso, es un estado pasivo. Es un estado en el que te quedas, bueno, pues eso, como no sé, una pasividad que no te lleva absolutamente a no querer hacer nada, no te motiva nada, solamente lamentaciones, porque el problema es ese, que cuando una persona está sola, siempre se lamenta. Entonces, lo que hay que hacer es no tener esa actitud de la pasividad, siempre es buscar y aplicar estos primeros consejos que os he dado, porque si nos quedamos pasivos, jamás quitaremos el miedo a la soledad, ni quitaremos la soledad de nuestro ser. Entonces, hay que esa pasividad, sacarla, ese estado mental, de sacarlo fuera, y porque es de la única manera que podremos salir. Muchas personas esperan que este sentimiento pues desaparezca de la noche a la mañana, pero si no cambiamos la actitud de decir no, que es lo que os estaba diciendo, si nos quedamos sentados en un sillón o con la luz apagada o con la televisión, pero ausentes completamente, estamos en un estado pasivo. Entonces, si estamos así, jamás desaparecerá el estado de soledad de nosotros. Entonces, lo que hay que hacer es que para que desaparezca en algún momento determinado, tenemos que cambiar de actitud, tenemos que ser activos, tenemos que buscar cualquier cosa que nos distraiga ese estado mental, que esa mente la tengamos en funcionamiento continuamente y no pensando en que solos estamos, ay pobrecita, ay pobrecito, ay qué mal estoy, porque es que, porque es lo que os dije antes, incluso eso nos lleva a ser hipocondriacos. Entonces todo eso de verdad que hay que dejarlo, y hay que buscar una actividad que nos tenga siempre en marcha. Hay personas que sí que prefieren vivir en soledad, y bueno, pues viven así en soledad y son felices de alguna manera. Aquí, por ejemplo, yo, bajo mi punto de vista, ahora cada uno puede opinar o no puede opinarlo, pero bajo mi punto de vista, por ejemplo, las monjas de clausura. Las monjas de clausura, que hoy en día, por ejemplo, ya no existen tantas monjas de clausura, pero a verlas haylas. Esas personas están en un estado de soledad total. Lo han elegido ellas, pero lo han elegido. El estar solas, la soledad, buscan eso, simplemente. Y hay que dejar también, de alguna manera, hay que comprender que cada uno es muy dueño y muy libre de elegir cómo quiere y cómo no quiere vivir. Pero una persona que sale a la sociedad, que sale al mundo, que no está recluido en un convento de clausura, por ejemplo, que no elige la soledad,
sino que la soledad le viene por determinadas causas, lo mejor es, bueno, pues eso, tomar una actitud que sea activa y no dejar que nos imbuya ese sentimiento. Luego también hay otro de los pasos que podríamos seguir, sería, aparte de tener esa actitud más activa, bueno, pues sería pues el coger el teléfono y llamar pues por teléfono pues a algún familiar, algún amigo, pero tampoco para contar penas, porque para contar penas ya está bien, o sea, ya tenemos bastante con lo que tenemos como para ir contando penas a los demás, porque cada uno tiene sus propios problemas y a lo mejor la persona o el amigo con el que tú todavía... A ver, perdonad un momento, Anabel, si esto también pasa cuando estamos esperando alguna operación. Mi médico me ha dicho que sea positiva y que me tome la vida con tranquilidad, pero con mucho ánimo, muchísimo ánimo. Pero es que, Anabel, esto no tiene nada que ver en un momento determinado, porque eso lo único que te crea es un estado de ansiedad. Porque tú, por ejemplo, no puedes sentirte sola o no, pero te está creando un estado de ansiedad porque dices que el médico, porque estás esperando alguna operación o cualquier cosa y te dice que seas positiva. Efectivamente, sí, en definitiva es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que tienes que hacer es tomar una actitud positiva, ser activa y tomar una actitud positiva. Si tú tienes una negatividad, tienes una toxicidad y tú no eres capaz de salir de ahí, evidentemente, o sea, ya te puede decir quien quiera, lo que quiera, que evidentemente tú no vas a salir. Porque tú has elegido lo que realmente quieres o no quieres. Hola Juanjo, buenas noches, ¿qué tal? Entonces, tienes razón, pero que una cosa no tiene que ver con otra, pero que realmente es eso, no crear un estado de ansiedad, es crear un estado de positividad, de salir de ese estado mental que nos imbuye y que no nos deja desarrollarnos como debiéramos. Otro consejo es realizar algún tipo de actividad que sea recreativa. Por ejemplo, ¿cuánta gente mayor? Y si no, vosotros decidme, ¿cuánta gente mayor está completamente sola? Y te dice, ¿sabes que me he apuntado a clases de tango? O de bachata, hoy mismo estaba hablando con una amiga creo que estará escuchándome, que me estaba diciendo, esta tarde tengo clase de zumba. Esa persona está sola, pero eso le sirve. Esa actividad recreativa, eso le sirve, porque en el momento sabe que tiene que salir. Tiene clases de baile, tiene que ir al gimnasio, tiene clases de baile, tiene clases de danza, hay gente, bueno, a mí me propusieron en su día, cuando vivía en Salamanca, me propusieron incluso que fuera a aprender a hacer bolillos. Y mucha gente estaba completamente sola, y sobre todo la señora que a mí me lo aconsejó, era una señora que tenía problemas en su matrimonio y se encontraba completamente sola y decía, es que yo estoy en casa y la verdad es que claro que nos encerramos en nosotros mismos y no nos deja salir, que afecte tanto. Bueno, ahí está, Anabel, ahí está. Y Mayra dice que el baile y la música es vida. Hay muchas cosas más que no solamente el baile y la música. Hay muchas más cosas que te pueden ayudar a salir de esa soledad. Por ejemplo, una de las cosas que la gente no se da cuenta, pero vamos a ver, coger un libro, ya no un ebook, ni un ordenador, ni una tablet, coger un libro físico en la mano, tener un libro físicamente en la mano y decir, tengo un libro en la mano, tengo un libro.
Y ¿sabéis lo que es un libro? Un libro es algo tan preciado que solamente el olor que desprende un libro, eso vale lo que no os podéis imaginar. Y luego un libro, esa lectura, te ayuda en un momento determinado a tú formar parte de la historia que estás leyendo. Y a ti te ayuda a muchas cosas. Te ayuda a entender, siempre y cuando tú no creas un personaje, sino que tú puedes estar viviendo el personaje que estás leyendo. Tú puedes estar viviendo la historia en un momento determinado. Tú formas parte de ese panorama. Entonces, no solamente, como te decía Mayra, es la música y es el baile. Hay otras muchas más cosas que merecen la pena y parece que no, pero la gente lo deja mucho. Y eso de verdad que no habría que dejarlo, porque la lectura nos puede ayudar muchas veces, muchas más de los que pensáis. Lo que pasa es que la gente es muy reacia a comprarse un libro. Yo recomiendo, lo vuelvo a decir, hoy tenemos tecnología para parar un carro, tenemos de todo, pero el olor que desprende un libro, el tener un libro entre las manos, eso significa mucho. Y eso también te puede ayudarnos, porque un ebook, un ordenador lo apagas, pero el ordenador te lo llevas siempre, lo puedes llevar. Y eso realmente es muy bonito, es muy bonito. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es lo que os he dicho siempre, desde el principio. Siempre tenemos que tener la mente abierta a poder salir de ese sentimiento de soledad. Porque si no desterramos de nuestra mente ese sentimiento, cualquier actividad que queramos realizar, cualquiera, nunca jamás la vamos a disfrutar, jamás, porque lo que nos interesa en un momento determinado es que nuestro estado de ánimo mejore y seamos capaces de quitarnos ese miedo que nos está atenazando. Y como os he dicho, el deporte, bueno, pues cualquier actividad física también nos beneficia notablemente en todas estas cosas. Siempre hay que hacer algo, siempre hay que estar activos, porque es todo lo contrario a lo que no se debe hacer, a caer en la pasividad. Siempre tenemos que buscar algo que nos mantenga activos, porque cuanto más activos estemos, más alejaremos esa soledad de nosotros. Ese estado mental más lejos lo mantendremos de nosotros. Otro consejo que suelen darnos muchas veces los terapeutas, es que cuando somos, si tienes toda la razón, yo leo mucho y me traspasa a esas maravillosas historias, y tengo muchísimos, y mis hijos también, me encanta. Pues eso es lo que se debe de hacer también. Es un claro ejemplo bueno, pero que no todo el mundo tiene la posibilidad, vamos a ver, y que hay otras opciones, pero que para mí, por ejemplo, si me ponen, a mí, por ejemplo, la actividad, pues el gimnasio y todas estas cosas, las actividades deportivas, pues bueno, natación y poco más. Pero bueno, yo, por ejemplo, antes que ponerme a escuchar música, el chin chin pum que se está escuchando hoy en día, o me pongo a escuchar música clásica acompañada de un buen libro, que bueno, pues que cualquier otra cosa, pero que eso es no quedarte siempre ahí, sino eso ser una de las fases o una de los factores que te puede ayudar a no sentirte sola, pero no porque sea la panacea, hay que buscar otros recursos, porque si no buscamos otros recursos, evidentemente vas a estar metida en casa o vas a estar metido en casa
día tras día no vas a salir absolutamente a nada a la calle escuchando música y leyendo un libro, no. Es decir, o sea, eso puede ser otro factor que te ayude, pero las amistades, la gente, salir a la calle, el moverte, el relacionarte, eso es lo que no debemos jamás olvidarlo. Y luego otra de las cosas que yo aconsejo, igual que lo aconsejan los terapeutas, es que cuando se convocan o se dice, oye, pues mira, mañana voy a hacer una reunión porque de cualquier cosa, vamos a ver, pero de cualquier cosa, no voy a decir, no me voy a ir ni siquiera a la intelectualidad, es decir, no voy a ir a buscar que si que si es la presentación de un libro, que si es esto, vamos a ver, no, ¿cuánta gente hay que se siente sola y recibe en sus casas las historias estas de los hoteles que dan charlas y solamente por el ir allí y tal y cual te regalan no sé qué, te regalan no sé cuántos. Vamos a ver, bueno, pues si te invitan y a ti te apetece ir, es una forma que a lo mejor no te gusta, pero es una forma de romper esa sensación de pasividad que es la que te invade. Entonces hay que, si te invitan a cualquier reunión, a cualquier cosa, no te quedes, no seas un mohíno, no seas una mohína, sal, intenta participar en todas estas reuniones, sí. Vamos, si te es posible acudir, porque habrá gente que pues, a lo mejor no tiene posibilidades, pero si tienes posibilidades, y si no, dentro de tus posibilidades, busca esa alternativa e intenta salir. Porque eso te ayuda a vivir siempre nuevas experiencias y a conocer nuevas personas, para que tú no te sientas solo y que a lo mejor esas nuevas personas y esas nuevas experiencias que tú vas a experimentar te van a ayudar a tú salir de ese pozo en el cual tú de alguna manera te has metido. Te has metido porque, vamos a ver, a todos nos puede doler la ausencia de un ser querido, que normalmente es cuando realmente más echamos en falta determinadas cosas. Pero no caigamos ahí, no caigamos en eso, porque realmente es un error, y es un error de libro. Entonces, todos sabemos que igual que nacemos nos tenemos que ir. Es duro que una persona a la que queramos se nos vaya, pero ¿qué podemos hacer cuando ella se ha ido? Ya no podemos hacer nada en todo. Entonces hay que seguir viviendo el tiempo que nos quede, y hay que seguir viviendo bien y con una calidad de vida en condiciones, cosa que si tú incurres en la soledad no vas a hacer absolutamente nada. No vas a vivir, no vas a disfrutar de la vida. Entonces, no, lo que tienes que hacer es no allá donde te inviten siempre, sino donde tú puedas encontrarte cómodo o cómoda, puedas ir. Es importante el salir, como por ejemplo está diciendo Ramón Carles Borràs. Es importante, es muy importante el que no nos quedemos ahí pasivos. Hay que buscar esa actividad, no lo olvidéis. Cabe la posibilidad, y es el 100% seguro. Es como que el primer día que acudas a una reunión que te han invitado, que a lo mejor solamente conoces a una persona, y a lo mejor te encuentras hasta desplazado, te encuentras hasta como fuera de lugar, y dices, ¿y yo qué pinto aquí? Y luego te das cuenta de que realmente hay muchas más cosas, y te das cuenta de que estás conociendo gente y son las nuevas experiencias que se van formando. Porque si no, pensad una cosa, y toda la gente que me está escuchando o que me escuche, vamos a ver, cuando empezamos en los colegios, cuando empezamos en la universidad, cuando empezamos en el colegio, que somos niños, o cuando empezamos en el instituto, que ya somos más adolescentes, ¿verdad que en principio nos sentimos solos?
a que nos sentimos solos porque no conocemos a nadie, exceptuando que la gente, bueno, pues la gente de nuestro colegio, de nuestro grupo, de nuestro ámbito, vaya al mismo y bueno, tengas ya un núcleo de gente que no te sientas solo, pero generalmente cuando sales de un colegio y te vas a un instituto, hay un momento que te sientes solo. Y cuando vas a la universidad, eso lo he sentido, yo lo he sentido, yo creo que el 90% de la gente, hasta que tú formas un grupo, estás solo. Tú entras a la universidad, a mí me ha pasado, yo he entrado a la universidad tanto en Derecho como cuando estuve en Criminología, en las dos, y yo me he sentido sola en las dos ocasiones, y sin embargo ahora soy la mujer más feliz del mundo porque realmente aquello, el primer día no mereció la pena, porque decías, ¿y qué pinto yo aquí? Pero luego no, porque luego vas conociendo gente y vas conociendo, vas viviendo nuevas experiencias y vas sumando y bueno, tienes tus momentos de soledad, evidentemente, porque tú mismo los eliges. Y lo que hay que hacer es saber elegir los momentos en los que tú quieres estar solo. Y otra cosa es tú imponerte la soledad o que la soledad te absorba por completo, porque también nos gusta estar solos, porque hay que elegir también el momento de estar solos, el momento en que tú digas, qué bien estoy en este momento, necesitaba estar solo, me siento a gusto. Cuántas emociones en un trabajo nuevo, efectivamente, en un trabajo, en el instituto, en cualquier sitio, evidentemente nos sentimos desplazados, nos sentimos fuera de lugar, no sabemos qué hacemos exactamente en ese lugar, pero sin embargo, bueno, pues al final vas haciendo en el trabajo también te sientes solo, efectivamente, porque no conoces a nadie, y sin embargo, día tras día vas haciendo amistades, lógicamente, y vas ganando experiencia, entonces eso también hay que hacerlo. Tenemos que no ser, bueno, pues dijéramos, cuando te invitan a un sitio de estos, pues lo que no tenemos que incurrir nunca es en nombrarnos, en decir, es que nosotros como si fuéramos los líderes, el hacerte notar. No, vamos a ver, tú mantente en tu sitio y tú ves poco a poco haciendo, no quieras salir de golpe, no quieras ser tú el foco de la reunión, el ser el que mueva, no, quédate ahí, observa, no seas, como he dicho antes, un mohíno, pero no te nombres ni te erijas como líder, ni mucho menos. Que tú participes, pero sin ser tú la persona que diga, bueno, yo soy el que lleva la batuta en esta reunión y soy yo el que lo lleva. Entonces, intenta no pasar desapercibido, pero tampoco intentes ser el centro de reunión en algo que realmente acabas de entrar y no puede ser así. La soledad es un estado de ánimo. Cuando cuerpo y mente están en armonía, la soledad es gratificante. Implica libertad. No necesitas derribar ninguna barrera para salir y volver a la tranquilidad. Efectivamente, ¿qué es lo que estaba diciendo? Es lo que estaba diciendo Victoria. Hay veces que necesitamos estar solos. Hay veces que necesitamos esa soledad para sentirnos a gusto. Porque hay veces que dices, ostras, no sé, cuando has acabado una reunión o cuando en tu casa has tenido una serie de gente y lo has pasado muy bien, porque lo has pasado muy bien, pero ya cuando la gente se va y dices, ostras, qué tranquilidad, qué bien estoy, ¿no? O sea, ahora sí que estoy a gusto, porque eliges tú el momento, eliges tú cuando estás sola y cuando tú quieres esa tranquilidad, esa pasividad, ese estado mental de esa pasividad, pero que seas tú quien la elijas, no que ella te absorba a ti, porque si te absorbe, eso es lo peor que puede haber.
para salir de alguna manera rápidamente de esta soledad, lo que tenemos que hacer es dejar que la curiosidad se aleje de esos sentimientos dolorosos y que nos permita acercarnos a otro tipo de cosas. Es decir, lo que tenemos que desterrar son cualquier pensamiento negativo y que nos lleve a la negatividad, a la toxicidad. Todo eso lo que hay que hacer es borrarlo, darle un cerrojazo, ¿vale? Porque si no, no llegamos a ningún sitio. Luego, que me gustaría, aparte de estos consejos, tener en cuenta una cosa. Cuando os inviten a una reunión, cuando decidáis ir a una reunión, buenas noches Pepita, ¿qué tal? Me alegro un montón de verte por aquí. Cuando nos inviten a una reunión, lo que tenemos que tratar de ser es lo más importante, la clave fundamental es que seamos amables. Porque la amabilidad nos puede llevar mucho más lejos de lo que pensáis. Porque nadie es instintivamente amable con personas extrañas o que te causan un cierto rechazo. Ostras, luego te llamo, si termino pronto, luego te llamo, Pepita. Perdonar que haya hecho este inciso, pero es que al leer lo que estoy leyendo, no lo sabía, no tenía ni idea. Vamos a ver, lo que tenemos que hacer, hay que ser amables, hay que sabernos comportar. En principio sabernos comportar, porque si vamos como en plan agresivo, o vayamos escatimando con las personas que no conocemos, pues evidentemente esa gente va a tener un conocimiento o una reputación nuestra evidentemente muy negativa, y lo que va a hacer es que se va a cerrar y no nos va a dejar entrar en su mundo, porque lo que tenemos que hacer es hacer una apuesta que sea favorable y que sea siempre una apuesta siempre a largo plazo. Y que sea, claro, por supuesto, una apuesta que sea siempre ganadora, porque si vamos de cicateros o de cicateras, de estúpidos, de prepotentes y de todas esas serie de cosas, evidentemente la gente tiene que sacar un concepto de nosotros completamente negativo. Evidentemente lo que va a hacer es retirarnos del grupo. Entonces no podemos ser así, y si queremos salir de esa soledad, de ese estado mental que nos está abduciendo, lo que tenemos que hacer es abrirnos de alguna manera. Tenemos que tener siempre una actitud frente a los demás, pero una actitud que sea colaboradora, que sea alegre, jovial, sin excesos, porque los excesos nunca son buenos, pero sí ser lo más agradable posible. Como me estaba comentando esta compañera, no recuerdo ahora el nombre y perdóname, si me estás escuchando, perdóname, que me decía que había creado una página, y me parece muy bien, porque por ejemplo Internet es otra de las partes es que también se pueden utilizar. Las redes sociales se utilizan mucho para conocer a la gente, y de hecho yo por ejemplo ya veis que estoy aquí y fijaros el nutrido grupo que formé. Y conmigo tenéis un ejemplo muy claro. Yo he sido una mujer que he estado durante X años ausente de la sociedad. He estado en una soledad, y no una soledad buscada, jamás, sino una soledad que me vino impuesta. Entonces, sin embargo, cuando sales, por eso viene un poco al tema de la semana pasada, de la manipulación. Entonces es una soledad impuesta, es una soledad a la que te llevan de alguna manera. Entonces yo, sin embargo, he utilizado las redes sociales, pero
moderadamente de alguna manera, pero he salido otra vez al campo profesional y bueno, pues vosotros sois los que tenéis que juzgar si a mí aquella soledad que me marcaron ha llegado a marcarme la vida o he sido capaz de salir de eso. Y bueno, vosotros sois mejor que nadie. ¿Quién? Sois los que tenéis que decir exactamente lo que hay. Hombre, Juan Romero, no sé si eres Juan Carlos o no, pero hola, buenas noches. Tienes toda la razón, tenemos que ser amables con las personas y escuchar a los demás y no ir jamás de prepotente. Si tú vas de prepotente, no llegarás a ningún sitio. Fijaros lo que os digo, es que sería destapar muchas cosas y no quiero ponerme nunca como ejemplo, pero yo jamás he podido decir, he estado muchos años que yo no he podido elegir esa actividad en la cual estar a gusto. Porque, repito, ha sido una soledad que ha venido impuesta, ha sido una pasividad que bueno, pues te lleva bueno, que no merece la pena, no te lleva a ningún sitio, de verdad. Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, que hay muchísimas personas, pero muchísimas, que se sienten igual que nosotros, que se sienten solos, y que siempre esperan encontrar a una persona que sea capaz de hablar con ellos, ya sea a través de internet o ya sea claro, en este momento estamos hablando de redes sociales, entonces que tiene que ser a través de internet, pero hay mucha gente que es capaz de hablar con esa persona y bueno, pues sentirse bien, sentirse que se libera, que pierde esa soledad, que se encuentra a gusto. Y ahora en este momento hay una persona que me está viendo que es un claro ejemplo. Me pasa a mí con ella y ella conmigo. Cuando necesitamos de salir de esa pasividad o cuando necesitamos intercambiar opiniones, hablar, expresarnos, sacar esos sentimientos que llevamos dentro, hablar, simplemente hablar. Esa persona está ahora en pantalla, me está escuchando y ella sabe quién es. Y somos dos personas que nos queremos. Yo decía que era imposible querer a nadie por una red social. Y a esta persona la quiero y ella lo sabe. Ella me ha bautizado a mí. Ella me ha ayudado en muchos momentos. Ella es, pues, no voy a decir una hermana porque no lo es, ni lo será nunca, pero porque no llevamos la misma sangre por las venas, pero somos una prolongación la una de la otra, sobre haber miles y miles de kilómetros de por medio entre ella y yo, pero nos queremos y solamente es levantar el teléfono o conectarnos en la red y estar juntas. ¿O no? ¿Agua? Dímelo. Sé que estás ahí. Sé que me estás viendo. Tú. Eso es salir de la soledad. Eso es no quedarte en la pasividad. Pues es una persona, Mayra, que jamás hubiera pensado que la conocería. Jamás. Es una mujer a la que quiero, he querido, quiero y espero querer muchos años, muchos. Y ya repito que está a miles y miles de kilómetros de mí.
y que muy pronto creo que podremos estar juntas, porque realmente creo que somos eso, una prolongación la una de la otra. Sentimos y vivimos cosas muy, muy bonitas. Y eso, no te hago llorar, no te hago llorar. Tú eres la que alguna vez me ha sacado a mí de la soledad, de la pasividad. Y yo creo que también te he sacado a ti. Pero venga, hay que ser positivas y siempre hay que ser positivas. No quiero que llores, quiero que seas la mujer más feliz del mundo. Tienes todo para ser la mujer más feliz del mundo y tienes que disfrutar de lo que tienes. Y te quiero y lo sabes. Bueno, creo que habría que seguir porque si no nos vamos a poner como muy trascendentes y bueno, pues tampoco es cuestión aquí de ser lacrimógenos ni nada de todo esto. Es cuestión bueno, pues de seguir adelante con el tema, si os parece bien, ¿vale? Tenemos que, otra de las cosas que es muy aconsejable, mucho, es... Eso, pues eso, Carol, pues eso, que te quiero, que tú lo sabes que te quiero. Y perdonadme todos los demás, pero es que las redes sociales moderadamente pueden llevarnos muy lejos y sacarnos de la soledad y compartir, bueno, pues angustias, pérdidas y alegrías muy grandes y preciosas. Vamos a ver, otra de las cosas que nos puede ayudar de alguna manera, y a lo mejor diréis, pues sí o no, vamos a ver, la gente que se siente sola, por ejemplo, tenemos los voluntariados. ¿Cuánta gente hay? Y os lo digo por propia experiencia, y a lo mejor diréis, jolín, esta tía todo es por propia experiencia. Vamos a ver, alguien que ha pasado por un cáncer, una persona que ha pasado por un cáncer, es una persona que se siente sola, porque son momentos de que aunque estés rodeada de gente, te sientes sola porque no sabes exactamente lo que va a ser de tu vida y a lo mejor lo que no quieres es hacer que la gente que está a tu alrededor lo pase mal. Entonces tienes una soledad. Bueno, pues la gente, es que estoy leyendo a Pepita, y bueno, pues el formar parte del voluntariado, como hemos vivido, y digo hemos vivido porque yo he pasado un cáncer, hemos vivido esa soledad, hemos vivido ese dolor, ese miedo, esa pasividad, ese estado mental, ese sentimiento. Bueno, pues cuando sales de eso, si sales y sales bien, eres capaz para romper esa soledad y para colaborar y ayudar a la gente que pasa por esas situaciones, eres capaz de ir a los hospitales y formar parte de ese voluntariado, porque ayudas a la gente y te ayudas a ti misma a salir de ese agujero en el que estás, porque eso realmente nos puede ayudar a salir de esa soledad, porque estamos ayudando a la gente y de alguna manera lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente para no quedar ahí. Hay gente, yo os lo digo, que bueno, hay gente que lo opina que sí, hay gente que opina que no. Hay gente que dice que, por ejemplo, pues no sé, pues teniendo un perro o teniendo un gato, bueno, pues es una compañía. Sí, es una compañía, porque los que hemos tenido animales y cuando se nos ha muerto parece que se nos haya muerto un familiar, lo pasamos absolutamente mal. Pero de eso hay que saber que una cosa es querer a los animales y otra cosa es, y vuelvo a repetir que yo he tenido animales y he llorado como una descosida, y me he quedado sola y he notado la ausencia,
pero no hay que caer, no hay que incurrir en eso. Se pueden buscar otras muchas más cosas que, bueno, pues a lo mejor pues hay gente que sí que necesita una mascota y bueno, pues, pero que hay cosas, creo que mucho más interesantes que no estoy diciendo que no, ¿eh? Yo superé un tumor, gracias a Dios estoy bien. Pues, por ejemplo, Mayra, tú en un momento determinado lo superaste, yo también, fíjate, yo también estoy aquí, lo superé, o sea, no hay ningún problema. Pero que la gente que se siente sola puede ayudar de esa manera, puede ayudar con ese voluntariado y sentirse útil. Y sintiéndote útil, desaparece toda esa comida de coco, ese malestar interno que tienes tú y ese decir, ostras, es que yo estoy mal y es que siempre tú eres el que estás mal. No, si tú te dedicas a ayudar a los demás realmente con ese voluntariado, evidentemente estás ayudando a la gente y te estás ayudando a ti misma al mismo tiempo. No, será egoísmo, no será egoísmo, pero estás ayudando a la gente y eso te ayuda a ti. Gracias Juanjo. Y cuando des tu mano liberas a quien te la agarre, eres formidable. Bueno, eso es lo que tú opinas. Hay gente que a lo mejor no opina lo mismo que tú, Juanjo. Pero bueno, que gracias, que muchísimas gracias. Y que sabes que tengo que... El otro día quise contestarte y no te contesté. El cuándo, cómo y dónde, evidentemente el futuro no lo forjamos nosotros, el futuro llega. Entonces, evidentemente, ya sucederá lo que tenga que suceder en su momento. Sí tiene que suceder. Dejemos que el futuro sea el que diga lo que tiene que decir. Pero mientras tanto, sabes que si esa rosa encima de la mesa y amarilla, puede ser que algún día sí que pueda estar. Un beso muy fuerte, Juan José, y muchísimas gracias. Vamos a ver, otra cosa que ahí ya entra, otro consejo, que ahí ya entra el profesional en cuestión, es la terapia cognitivo-conductual, que esto lo que nos lleva a demostrar es que la soledad y la depresión pueden actuar sinérgicamente y causar una profunda sensación de malestar. ¿Por qué? Porque es como un círculo vicioso en el cual te sientes solo o sola, deprimido o deprimida a tope, y es entonces cuando más mal te sientes y cuanto más deprimido te sientes. Entonces lo que hay que hacer es que estas personas, que son muchos, que continúan sintiéndose mal y continúan sintiéndose solas, lo que tienen que hacer siempre con esta terapia cognitivo-conductual es estar siempre rodeada de verdad de gente. Son gente que realmente lo que necesitan son actividades y conocer a nuevas personas, y que si con eso no es suficiente y es necesario tomar otras medidas como son las terapias, que por eso os he dicho que esto es cuestión de un terapeuta, de un profesional, hay que ir a una terapia psicológica cognitivo-conductual para que te ayude a salir exactamente de ese círculo vicioso. Porque si no vas a estar continuamente metida en ese círculo que no te va a dejar salir, ni vas a dejar de estar deprimida y de estar sola o solo. No olvidéis nunca, de verdad, buscar ayuda terapéutica con este método, con esta teoría cognitivo-conductual. Con esta terapia siempre pensad que siempre está orientada siempre a cambiar los hábitos en los pensamientos y en las actitudes de las personas que se sienten solas, para revertir en una situación mejor en un futuro. Entonces, siempre, y ahora mismo lo está diciendo igualmente Mayra, hay que buscar ayuda. Siempre, de verdad, porque la sensación de soledad puede ser una situación momentánea e incluso puede brindarte un espacio para tu reflexión.
porque ¿cuántas veces no nos hemos parado y nos hemos quedado a reflexionar y hemos necesitado tener esa soledad para poder reflexionar y tomar las decisiones que realmente debemos de tomar? O sea que, y bueno, si no puedes combatir contigo misma, tú misma, tú mismo, no puedes combatir esa soledad, nunca olvides, no lo olvides jamás, que están los profesionales para echarte una mano, para ayudarte, para salir de ahí, porque se puede salir, no tienes que quedarte en ese pozo, no tienes que caer en esa pasividad, ¿vale? Tienes que cambiar cuál es el sentido que tú le das a la soledad. Cámbialo, porque también puedes disfrutar de esa soledad para esa reflexión, como os he dicho, porque te puede permitir tener mucho más tiempo para ti, para mí, para aquel, para el otro, para cualquiera, y que nos puede ofrecer oportunidades para, de alguna manera, algo que no sabíamos que teníamos, redescubrirnos a nosotros mismos, cambiar cuáles son los objetivos, porque tal vez los objetivos que tenemos marcados están completamente equivocados, y entonces lo mejor es, pues reflexionar y redescubrirnos, porque qué bonito que podamos salir y decir, ahí estamos, y somos como nuevas personas. O somos nuevas personas. Muy bien, Pepita, como tú dices, a veces la soledad bien entendida es la mejor de tus compañías, es la mejor amiga, siempre y cuando sea bien entendida, como no sea bien entendida, caes en ese círculo vicioso y no te lleva a ningún sitio, nada más que a caer más bajo y a incluso a compadecerte de ti misma o de ti mismo. Entonces, no. Tienes que tener una actitud, como os he dicho anteriormente, activa, y tenemos que invertir la parte de nuestro tiempo en establecer siempre relaciones con nuevas personas, hacer nuevas amistades, os lo he dicho, disfrutar de la compañía con la que tenemos que estar, y luego tomar siempre nosotros la iniciativa de buscar nuevas relaciones para poder salir de esa rutina diaria e introducir nuevos cambios, y el vivir el día a día con esos cambios, el cambiar de lugares, el ir a visitas y el ir a museos, en fin, buscar intereses distintos cada día, salir de la monotonía, romper la monotonía, y una de las cosas más fundamentales, saber con qué personas nos juntamos y cómo nos juntamos con esas personas. Por una sencilla razón, porque es posible que caigamos en la toxicidad con determinadas personas. Entonces hay que saber muy bien qué estrategia y cómo hay que contactar con determinadas personas. Siempre fijarnos, siempre nuevas metas, e intentar alcanzar aquello que hemos anhelado durante mucho tiempo. Si tenemos que hacer cosas para conseguirlo, pues vamos a hacerlo. No nos quedamos en, ay, es que ya vendrá, ay, es que no, porque igual viene que no viene, ¿vale? Y ahora os diréis una cosa, esta va de prepotente. No voy de prepotente. Yo he tenido un momento de soledad hace un año y dije, me voy, necesito reflexionar, necesito olvidarme de móvil, necesito olvidarme de ordenador, necesito estar fuera, romper esquemas,
¿dónde puedo estar así? ¿Dónde? Y decidí embarcarme y me marché. Jamás pensé que eso iba a hacerme tan bien. Entonces hay que perseguir todo aquello que realmente nos ayude a salir de determinadas situaciones que nos pueden llevar a esa soledad no elegida, no buscada, y que nos puede perjudicar. Y eso, claro, evidentemente, si tú puedes, hacer, pues como lo hice yo, pues el decir, bueno, pues me desconecto porque necesito desconectarme, necesito estar sola, necesito disfrutar, reflexionar, saber lo que quiero, cómo lo quiero y dónde lo quiero. Eso es regalarte, eso es consentirte, eso es conocerte, eso es ayudarte a conocerte mejor y a saber que la vida sigue. Y eso es lo mejor que hay. Siempre, y me estoy pasando ya mucho por la hora, tenemos siempre que buscar dentro de nosotros mismos y saber qué tipo de soledad es la que sufrimos y por qué la estamos sufriendo. Si es por la pérdida de un ser querido, si es porque somos unos hipocondríacos y porque no sabemos exactamente ni siquiera qué es lo que queremos y no podemos disfrutar de lo que tenemos. Entonces nosotros mismos muchas veces nos provocamos esa soledad. Sin buscarla, nosotros mismos nos la provocamos. Tenemos que dejar el rechazo aparte, que eso también lo hemos dicho. Y con esto acabamos esta noche. Tenemos que decir adiós, pero adiós a la actitud de víctima. No podemos ir nunca de víctima. Aunque el mundo resulta en ocasiones cruel, materialista y muchas otras más cosas, con certeza hay muchas personas, muchas, que desean conocerte, a ti, a mí, a él, al otro. Y entonces no olvides algo. Elige esa opción. Si eliges esa opción, nunca estarás solo, nunca estarás sola. Lucha por eso, vive por eso, sueña por eso. Dile adiós a ese papel de víctima, porque tú vales tanto como cualquier otra persona y tú eres merecedora de ser feliz y de elegir tú la soledad cuando tú quieras la soledad, y elígela tú. No te quedes sentada ahí, elige la opción que tienes que elegir. Sé feliz y deja los malos ratos, porque para malos ratos todos tenemos, pero elige eso. Espero que os haya gustado el tema de esta noche. Yo lo siento, pero ya es muy tarde y tengo que dejaros. Un beso muy fuerte. La semana que viene seguimos hablando. Un beso y que os quiero un montón. Buenas noches.